Buen día, mi nombre es Natalia Ruiz Vargas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y hoy les voy a hablar sobre un compostador casero, un proyecto que se realizó en sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Bueno, inicialmente, ¿qué es un compostador? El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost, que es un abono natural. Esta transformación se lleva a cabo en cualquier casa mediante un compostador, sin ningún tipo de mecanismo, ningún motor ni ningún gasto de mantenimiento. La basura diaria que se genera en los hogares contiene en promedio un 40% de materia orgánica, que puede ser reciclada y retornada a la tierra en forma de humus para las plantas y los cultivos. De cada 100 kilogramos de basura orgánica se obtienen 30 kilogramos de compost. De esta manera se contribuye a la reducción de las basuras que se llevan a los vertederos o a las plantas de valorización. Al mismo tiempo se consigue reducir el consumo de abonos químicos. Y durante esta etapa, inicialmente, hicimos una caracterización de residuos sólidos. Entonces, como tal, esta etapa lo que hizo fue mostrar la importancia de la caracterización de los residuos en los hogares, ya que hay gran cantidad de material que puede ser utilizado y aprovechado de una buena manera. En el caso de los materiales reciclables, también el material orgánico en los compostadores y finalmente en los vertederos o en los rellenos sanitarios solamente disponer aquellos materiales que ya no pueden ser de ninguna manera utilizados. Bueno, durante la recolección se realizó por 3 semanas este proyecto, más una semana más. Entonces se caracterizaban los residuos en reciclables, ordinarios y orgánicos. Durante este proceso se obtuvieron diferentes pesajes según las semanas y se pudo evidenciar que la mayor cantidad de residuos que se generaban, en este caso en mi hogar, eran de carácter ordinario. Era más grande la cantidad de residuos orgánicos ordinarios que orgánicos y reciclables, porque en mi casa hay un bebé. Entonces, efectivamente, la cantidad de desechos de pañales es muy alta. Realmente es uno de los mayores problemas actualmente en los vertederos porque se tarda muchísimo tiempo en descomponerse y ocupan un gran volumen y tienen un gran peso. Entonces, bueno, como tal se llegó como en esta primera etapa a estas conclusiones y a estos porcentajes. Además de ello, los residuos orgánicos no fueron significativos porque en mi hogar realmente durante las semanas de recolección no siempre se estuvo toda la semana, todos los días de la semana. En ese tiempo se realizaron viajes y realmente nosotros somos una familia que está muy acostumbrada por cuestión de tiempo y a pedir pues mucho domicilio. Entonces efectivamente la cantidad de residuos orgánicos no era tan significativa porque en hogares como el mío no se cocina a diario. ¿Cómo hicimos el compostador? Bueno, inicialmente tomamos un recipiente, en este caso fue un balde, se le hicieron algunos agujeros en la parte inferior para que en caso tal de que hubiera desprendimiento de lixiviados o algún tipo de líquido se pudiera recolectar y no hubiera un exceso de humedad dentro del compostador. Entonces, inicialmente se dispuso una pequeña capa de tierra, posteriormente se pusieron los desechos orgánicos que se recolectaron durante esas 4 semanas, otra capa de tierra y hojas. Las hojas permiten que se conserve la humedad en el compostador y además de ellos aportan muchísimos microorganismos que están presentes pues en las afueras de nuestros hogares y que ayudan a la descomposición de ese material orgánico. Y bueno, se midieron los resultados por semanas.
Entonces durante la primera semana realmente no hubo un cambio significativo. Este recipiente que estamos utilizando tenía mediciones, que son mediciones por litro, pero se utilizaron esas rayitas que habían en el recipiente para medir cuánto iba bajando el volumen como tal del compostador. Entonces se inició con una medida de 6 y en la primera semana no se evidenció mucho cambio. En la segunda medición vimos que efectivamente comenzó a verse de una manera muy significativa la reducción del volumen en el compostador, ya que bajó a casi 5,5 dentro de las mediciones, como podemos observar en la imagen. Realmente durante todo el proceso el compostador no desprendió ningún tipo de olor fétido, a pesar de que había descomposición de materia orgánica. No hubo una gran producción de lixiviados, ya que no había una humedad excesiva. No se realizó el secado del material orgánico, pues que se armó inicialmente el compostador con una tierra que realmente no poseía mucha humedad. Entonces esos residuos orgánicos aportaron gran cantidad de humedad a la tierra y como que llegó a un equilibrio en el cual no generó lixiviados. En la tercera medición, como podemos ver, ya el volumen había descendido a aproximadamente 4. Y por último, en la última medición, que fue la cuarta, ya estábamos por debajo del 4, es decir, en 3,5 de los litros que cabían dentro de este recipiente. Entonces realmente semanalmente la disminución del volumen estaba en promedio de 1 centímetro y era muy constante. También algunas cosas que podemos identificar dentro del compostador fue la presencia de algunos insectos, animales que estaban viviendo aquí, lo cual genera una mayor biodiversidad de los microorganismos que podían estar presentes, descomponiendo la materia orgánica y enriqueciendo también la tierra. Bueno, dentro de las conclusiones es que un compostador casero es una medida efectiva para reducir el impacto que nosotros generamos en los vertederos, en el ambiente, porque los residuos que vamos a disponer finalmente van a disminuir de una manera significativa. Entonces también es una forma de tener más conciencia de los residuos que generamos, porque cuando nosotros estamos como haciendo esa caracterización, nos damos cuenta de la gran cantidad de material que disponemos tal vez erradamente, o cuando estamos haciendo un consumo desmedido de algún tipo de material que no puede ser aprovechado. De las ventajas también que podríamos sacar del compostador es que esa tierra se puede disponer para enriquecer suelos y poder aportar mayores nutrientes a algún tipo de, no sé, siembra que tengamos en casa, en caso tal de que poseamos el espacio. O también se puede disponer en el espacio público para ayudar a las plantas, por decirlo así, que tenemos a las afueras de nuestros hogares, y no estar disponiendo esos residuos en los vertederos, generando una mayor cantidad de lixiviados y de los químicos que se producen a partir de la descomposición de los mismos y la combinación con otros materiales que van a generar contaminación en aguas subterráneas. Digamos que es una disposición muchísimo más controlada y mucho más aprovechable de todo lo que podemos sacar de los residuos orgánicos. Gracias.